Hola a todos, ¿cómo están? Gracias por estar del otro lado. Mi nombre es Victoria Barba, soy coach en liderazgo emocional y en este video quiero explicarte de qué se trata esto del liderazgo emocional. Me lo preguntan un montón. Vicky, ¿dónde lo puedo aplicar? ¿Para qué sirve? ¿Qué significa esto del liderazgo emocional? Y te quiero decir que esto es lo último que se está pidiendo, que se está trabajando, no solamente a nivel corporativo, a nivel organizacional, sino también en todos los escalafones de la vida. ¿Por qué? Porque se ha llegado al punto en el que nos hemos dado cuenta de que sin liderar nuestras emociones, todo lo demás queda obsoleto. Puedo tener un montón de herramientas, puedo tener un montón de recursos, puedo tener un montón de capacidad cognitiva, puedo ser la persona más inteligente del mundo. Pero si no sé regular mis emociones, si no me conozco a nivel emocional, todo eso va a quedar perdido. Entonces, bien, en este video de forma muy sintetizada, porque es un tema que da para mucho, es un tema que da para hablar largas horas y sobre todo para llevar a la práctica, porque como a mí me gusta decir, sin práctica esto no sirve. Te voy a contar de qué va esto del liderazgo emocional. En primer lugar, es muy importante que hagamos pongamos el foco y le pongamos mucha importancia a todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional. Ya Daniel Goleman nos lo decía en su libro Inteligencia Emocional, que te lo recomiendo para leerlo, la importancia de entender que no solamente tenemos una inteligencia racional, cognitiva, sino que también tenemos una inteligencia emocional. Somos capaces de desarrollar nuestra capacidad emocional. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que además de pensar, sentimos. Y cuando sentimos, el sentir nos permite vivir distintas experiencias, algunas agradables y otras no tan agradables. Por ahí se habla mucho de las emociones positivas, las emociones negativas, esto de, bueno, mantenete alegre, mantenete positivo y todo está bien. Genial, y está buenísimo porque es un gran recurso el positivismo, el ser persona vitamina, el ir para adelante, el encontrar lo positivo de la vida. Ok, eso es parte de una de las experiencias humanas. Ahora, por el otro lado, nos encontramos con las experiencias que no son agradables, con las emociones como la rabia, la tristeza, la ira. Son emociones que aparecen para que vivamos la experiencia del otro lado, para que vivamos la experiencia del desagrado. Y esto también es la vida. En la vida tenemos el día y tenemos la noche, o sea, tenemos el mar, donde hay agua, y tenemos la tierra, ¿no? Donde está seco, donde no hay humedad. Entonces, al igual que la vida nos presenta distintas opciones, los seres humanos también hemos venido programados para vivir distintas vivencias, que tienen que ver con vivencias que nos van a conectar con el disfrute, con el fluir, con el bienestar y experiencias que nos van a conectar desde otro lado. ¿Todo para qué y todo por qué? Porque esto tiene un propósito, esto tiene un sentido y ese sentido es el aprendizaje, ese sentido es la evolución. Esas experiencias están planteadas para que podamos evolucionar, para que podamos crecer. Y la vida nos va a poner las mismas pruebas disfrazadas de forma diferente, pero en definitiva es la misma prueba hasta que la aprendamos. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con las organizaciones, con la crianza? Bien, en primer lugar, entender que somos personas viviendo una experiencia, que somos seres humanos que hemos venido a la Tierra a experimentar distintos tipos de vivencias y de experiencias, en primer lugar. En segundo lugar, entender que somos emociones, así como somos un cerebro, somos un corazón, somos un sistema emocional que está compuesto por distintas emociones. Entonces, reconocer esto nos va a permitir poder ir tomando decisiones y ir conociéndonos. ¿Cómo soy en la alegría? ¿Cómo soy en la tristeza? ¿Le esquivo a las emociones desagradables? ¿No las gestiono? ¿No sé qué hacer con ellas? Bueno, si estás en ese punto, quiero decirte que pero urgente, es muy necesario que te animes a empezar a conectar con esas emociones, a permitírtelas, porque mientras más las rechaces, mientras más las ignores, más van a buscar entrar. Entonces, el primer paso es aceptarlas, es verlas y es perderle el miedo a las emociones desagradables. ¿Y cómo se relaciona todo esto con el liderazgo emocional? Ok, ya sabemos que tenemos emociones, ya sabemos que tenemos la capacidad de
trabajar esas emociones, para desarrollarlas, ¿sí? Y por eso hablamos de una inteligencia, y también para aprender a gestionarlas. Por eso hablamos de este poder que tenemos frente a nuestras emociones. No tenemos el poder de decidir cuáles vienen y cuáles no, si no, no tendría gracia esto, no estaríamos acá hablando de esto. Pero sí tenemos el poder de decir, ok, estoy frente a esta emoción, ¿qué decido hacer con esta emoción? ¿Sí? ¿Cómo decido trabajarla? Y por último, el liderazgo emocional nos plantea un lugar de autoconocimiento, un lugar de trabajo personal donde yo ya conozco mis propias herramientas, ya he desarrollado mis herramientas para vincularme con mis emociones. Pero para esto es muy importante que yo pase por los niveles anteriores, que yo trabaje en aceptar que existen este costado dentro mío, ¿no? Que existe mi parte emocional. Después trabajarlo para poder aprender a gestionarlo, ¿sí? Y a desarrollarlo. Y por último, desarrollar mis propias herramientas que me permitan vincularme con mis emociones desde un lugar sano, desde un lugar evolutivo, desde un lugar basado en el crecimiento, en el empoderamiento. Yo tomo control sobre para qué o sobre el aprendizaje que quiero tener o que me permito recibir de cada una de las emociones que se presentan. Esto quiere decir que si yo soy una persona que me dejo avasallar por la ira, o soy una persona iracunda que cada vez que se presenta una situación estallo, bien, puede ser que esté en un primer nivel y que al pasar todos estos niveles llegue un momento en el que, si se presentan las emociones, yo ya tenga herramientas y recursos para no llegar a ese estallido, sino a gestionar y aprender de esa emoción. Entonces, un poco de esto tiene que ver el liderazgo emocional. Se necesitan muchos líderes preparados a nivel emocional. El liderazgo emocional no solamente aplica en las organizaciones digamos que es urgente que apliquen, porque los líderes siguen absorbiendo recursos, haciendo capacitaciones, haciendo formaciones, y poco tienen de trabajo emocional, que es súper importante, sino que aplica también esto en el ámbito educativo, en la familia, en la casa, sobre todo para personas que tienen trabajo con personas, ¿sí? Ya sea que sos terapeuta, o ya sea que sos docente, o que sos médico, o que sos un empresario, o que sos un líder y estás frente a un equipo. Es muy importante trabajar el liderazgo emocional, porque esto es lo que te va a permitir conectar desde un lugar empático con los demás, desde un lugar sano. Yo no puedo acompañar a otro a que gestione sus emociones o ayudarlo a gestionar sus emociones si yo no tengo trabajadas las mías. Entonces, a mí me encanta meterme a bucear por el mundo emocional. Creo que estamos llenos de emociones y hemos venido a sentir en profundidad. Y bueno, de eso se tratan mis formaciones, mis talleres y sobre todo mis mentorías. Así que te invito a que estemos en contacto, a que me cuentes en qué punto te encontrás en relación a tu liderazgo emocional, cómo te llevas con las emociones agradables y las desagradables. Y bueno, estoy a tu disposición para lo que necesites. Gracias a todos por estar del otro lado.